Santa Mónica nació alrededor del año 332 en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África, en lo que hoy es Argelia. Aunque no se sabe mucho sobre su infancia, se cree que nació en una familia cristiana. Desde muy joven, mostró un profundo compromiso con su fe. Pero lo que realmente define la historia de Santa Mónica es su papel como madre y esposa. Fue casada con un hombre llamado Patricio, quien no compartía su fe. Patricio era un pagano, alguien que no creía en el cristianismo y, además, tenía un carácter violento y difícil. Sin embargo, Mónica, con una paciencia infinita, nunca dejó de rezar por la conversión de su esposo. A través de su ejemplo de vida, lleno de amor y servicio, logró algo que parecía imposible. Después de muchos años, Patricio se convirtió al cristianismo poco antes de su muerte. Un ejemplo claro de la perseverancia de Mónica es que, aunque su esposo no compartía su fe, ella nunca dejó de orar por él. Es un recordatorio poderoso de cómo nuestras acciones, paciencia y fe pueden tener un impacto más allá de lo que imaginamos. Quizás en tu vida también hayas tenido una relación con alguien que no comparte tus creencias o tus valores, y a veces eso puede parecer desesperante. Pero la historia de Santa Mónica nos muestra que, con amor, paciencia y confianza en Dios, las cosas pueden cambiar. Si crees que la historia de Santa Mónica con su esposo fue difícil, espera a escuchar sobre su relación con su hijo, Agustín. Para muchos, es común conocer a San Agustín como uno de los grandes santos y doctores de la Iglesia, pero pocos saben que su camino hacia la fe fue largo y tortuoso. Agustín no fue un hijo fácil de criar. Aunque Mónica le enseñó el cristianismo desde pequeño, él se desvió. Se dejó llevar por una vida de placeres y filosofías que lo alejaron de la fe cristiana. Incluso se unió a una secta llamada los maniqueos, que negaba muchas de las enseñanzas cristianas. Imagina por un momento ser madre o padre y ver cómo tu hijo toma decisiones que van en contra de lo que le ha enseñado. Mónica no solo experimentó esto, sino que también tuvo que ver cómo su hijo caía cada vez más en el pecado y en una vida desordenada. Para cualquier madre, esto sería devastador. Sin embargo, Mónica nunca perdió la esperanza. Pasaba largas horas en oración, rogando a Dios por la conversión de su hijo. Un ejemplo muy poderoso de la fe de Mónica es que, en un momento de gran desesperación, se acercó a un obispo en busca de ayuda. Él le dijo algo que ha quedado grabado en la historia: es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Esta frase refleja el inmenso poder de la oración y de la confianza en Dios. Aunque Mónica no vio resultados inmediatos, siguió rezando y nunca dejó de creer en la conversión de Agustín. Quizás te hayas encontrado en situaciones donde parece que tus esfuerzos no dan fruto, ya sea con un hijo, un amigo o incluso contigo mismo. La historia de Santa Mónica es un recordatorio de que, aunque a veces no veamos los resultados de inmediato, Dios siempre está obrando en el corazón de las personas. El momento de la conversión de Agustín no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un largo proceso de búsqueda, reflexión y, por supuesto, de las incesantes oraciones de su madre, Mónica. Como mencionamos antes, Agustín llevó una vida alejada de la fe cristiana durante su juventud. Era un hombre brillante, un gran intelectual, pero estaba profundamente inmerso en filosofías que negaban a Dios, además de tener una vida llena de placeres mundanos. Agustín había sido seducido por la filosofía maniquea, una doctrina que afirmaba la existencia de dos principios opuestos, el bien y el mal. Esta filosofía ofrece respuestas que, en ese momento, le parecieron satisfactorias. A través de los maniqueos, Agustín intentaba justificar sus actos y su estilo de vida desordenado, ya que ellos creían que el mal era inherente al cuerpo, y por lo tanto, los pecados carnales no tenían un impacto espiritual. Sin embargo, y pese a todo su intento de racionalizar su vida, Agustín no encontró verdadera paz. Siempre había una inquietud en su corazón, un vacío que ni la filosofía ni los placeres podían llenar. Y aquí es donde entra el trabajo silencioso y constante de Dios, que accionaba de forma imperceptible, acompañado por las fervorosas oraciones de su madre, Mónica. Un punto crucial en el camino de su conversión fue su encuentro con San Ambrosio, el obispo de Milán. Fue en esta ciudad, donde Agustín había viajado para enseñar retórica, donde comenzó a escuchar los sermones de Ambrosio, quien era famoso no solo por su elocuencia, sino también por su profundidad teológica. A diferencia de lo que Agustín había encontrado en los maniqueos, las palabras de Ambrosio resonaban en su corazón de una manera que no podía ignorar.
Agustín empezó a asistir regularmente a las homilías de Ambrosio, no porque ya hubiera decidido cambiar su vida, sino porque estaba profundamente impresionado por la habilidad oratoria del obispo. Poco a poco, sin que Agustín se diera cuenta, las palabras de Ambrosio comenzaban a derribar los muros de escepticismo que había construido durante años. A medida que escuchaba sobre el Evangelio y las enseñanzas cristianas, comenzó a comprender que había una verdad más profunda que la que las filosofías humanas le ofrecían. Y así, mientras Agustín libraba una batalla interna, Santa Mónica continuaba rezando. No dejaba de pedir por la conversión de su hijo, y aunque no veía un cambio inmediato, nunca perdió la esperanza. Un momento clave en la vida de Agustín fue cuando, un día, angustiado por su situación y por la lucha interna que sentía, decidió retirarse a un jardín. Estaba cansado de intentar llenar su vacío con placeres y filosofías que no le ofrecían consuelo. En ese momento de crisis, escuchó una voz de un niño que jugaba cerca. El niño repetía las palabras toma y lee, en latín, tolle, lege. Estas palabras lo impactaron profundamente. Agustín interpretó esto como un mensaje de Dios. Sin pensarlo mucho, Agustín fue corriendo a buscar un libro de las Escrituras que tenía cerca. Lo abrió al azar, y lo primero que leyó fueron unas palabras de la carta de San Pablo a los Romanos, 13:14. No en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en pleitos y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Estas palabras fueron como un rayo de luz que atravesó el alma de Agustín. Sintió que Dios le hablaba directamente, y en ese momento, decidió dejar atrás su vida de pecado y buscar a Cristo. El proceso de conversión no solo fue un cambio intelectual, sino un cambio profundo del corazón. La vida que había llevado hasta ese momento ya no le ofrecía satisfacción, y comprendió que solo en Dios podía encontrar la verdadera paz que había estado buscando. Este momento de conversión fue decisivo no solo para Agustín, sino también para su madre. Santa Mónica había orado durante años, derramando lágrimas por la conversión de su hijo, y ahora finalmente veía cómo sus oraciones eran respondidas. Agustín, tras muchos años de rebelión, había regresado a la fe. Es importante destacar que Agustín no solo se convirtió, sino que llegó a ser uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Su intelecto, antes utilizado para justificar su alejamiento de Dios, ahora fue puesto al servicio de la Iglesia. Escribió obras fundamentales como las Confesiones y la Ciudad de Dios, donde relata su vida y su conversión, y donde reconoce la influencia de su madre en su camino hacia la fe. Agustín fue bautizado por San Ambrosio en el año 387 en la ciudad de Milán. Este fue un momento de gran alegría para Mónica, quien, después de tantos años de oración y sufrimiento, vio el fruto de su fe. Para ella, el bautismo de Agustín fue la culminación de su misión como madre. Sabía que su hijo estaba ahora en el camino correcto, el camino hacia Dios. Este momento de conversión no solo cambió la vida de Agustín, sino que también nos muestra el poder transformador de la oración persistente y de la confianza en Dios. Mónica es un ejemplo claro de cómo, a pesar de que las circunstancias parezcan desesperantes, la fe y la perseverancia pueden dar frutos inimaginables. Para muchas personas hoy en día, la historia de la conversión de San Agustín es un mensaje de esperanza. Todos conocemos a alguien que parece estar perdido, alguien que ha tomado decisiones equivocadas o que se ha alejado de la fe. Pero la vida de Agustín y las oraciones de Mónica nos recuerdan que nunca debemos perder la esperanza. La gracia de Dios puede tocar incluso los corazones más endurecidos, y nuestras oraciones, aunque parezcan no ser escuchadas, siempre tienen un impacto en el tiempo de Dios. En resumen, la conversión de Agustín fue un evento profundamente espiritual que no solo cambió su vida, sino que también nos dejó una lección duradera: nunca subestimes el poder de la oración, y nunca pierdas la esperanza en la conversión de aquellos que amas.